a todo lo que es COVID-19, tanto en los aspectos de la enfermedad como así también todo lo referido a la vigilancia epidemiológica. Uno de los temas más importantes que nosotros queremos tratar y transmitir es que la comunidad conozca todo lo que está referido a COVID-19 y todo lo que se hace desde la Dirección de Epidemiología para que esta enfermedad sea sobrellevada de la mejor manera posible. Entonces, nosotros partimos de una premisa fundamental que es el planteo de salir a buscar el virus. Nosotros desde un primer momento no quisimos que el virus nos busque a nosotros, sino como vigilantes, que es nuestra principal función dentro de todo el equipo de salud, que es vigilar y controlar las enfermedades de notificación obligatoria y determinar qué es lo que tenemos que hacer en cada situación. Salimos a buscar el virus. Y esta salida o esta búsqueda del virus es la que nos ha llevado, y consideramos nosotros desde nuestro rol de vigilancia, que es un éxito poder contar en este momento con los casos que tenemos a más de 100 días de haber comenzado la pandemia en la Argentina. Esta búsqueda del virus tuvo diferentes escenarios a lo largo de todo este tiempo, y el principal escenario que se planteó en el mes de marzo, cuando comienza y cuando se declara la pandemia y el ingreso del virus SARS-CoV-2 en la República Argentina, es plantearnos nosotros la captación de pacientes que provenían desde zonas en donde había transmisión, que por lo general fueron países relacionados con Europa, y que nos ajustábamos únicamente y plenamente a su definición de casos sintomáticos. Es así que se captan los 3 primeros pacientes que ingresan, uno de España, el otro de Tailandia y otro de Estados Unidos, y es allí que se hacen los 3 primeros diagnósticos en nuestra provincia. En esta primera etapa, los diagnósticos los realiza el Instituto Malbrán, ya que nosotros no teníamos capacidad operativa ni tampoco se había realizado una transferencia tecnológica al Laboratorio Provincial de Referencia de Virus Respiratorios e Influenza en aquel momento. Recién se puede contar con un diagnóstico de COVID a partir del día 29 de marzo de este año, en donde este laboratorio, que es el que está ubicado en el Hospital Señor del Milagro, se transforma en un laboratorio perteneciente también a la red COVID y pasa a denominarse como Laboratorio Provincial de Referencia de Virus Respiratorios, Influenza y COVID. Y allí se comienzan a hacer los primeros diagnósticos. Esto a nosotros nos plantea que luego de encontrar el 4.º caso, que en realidad lo encontramos en forma casual por un rumor epidemiológico relacionado con la provincia de Río Negro, se diagnostica este paciente asintomático y es nuestro primer diagnóstico en la provincia de Salta de un paciente asintomático, y es lo que a nosotros nos lleva a pensar y a plantear la estrategia fundamental de intensificar la búsqueda en personas asintomáticas para reforzar todo lo que es el primer nivel de atención y tomar como modelo y estrategia de vigilancia epidemiológica la que habíamos aprendido en el año 2009 con la gripe H1N1, que es la de primero saber que hay transmisión comunitaria para luego pasar a una segunda fase de investigación únicamente de pacientes que estuvieran internados. Entonces aquí nosotros nos planteamos algo importante, que es pacientes y personas que vigilamos. Pacientes van a ser aquellos que van a presentar una sintomatología clínica de acuerdo a la definición que esté vigente en el momento, y las personas asintomáticas van a ser a todos aquellos que nosotros vamos a muestrar por diferentes motivos. La primera parte de esta estrategia consideraba solamente la búsqueda de personas repatriadas que ingresaban a nuestra provincia y que tenían que hacer cuarentena, o sea, el aislamiento social y el distanciamiento social en forma individual durante 14 días y que eran dados de alta sin ningún estudio de laboratorio. A partir de nuestro primer caso en asintomático, ponemos en nuestra vigilancia la realización de la PCR al 10º o al 12º día del aislamiento en cuarentena,
¿Qué significa esto? Que nosotros comenzamos a trabajar con este gran flujo de pacientes, de personas que ingresaban desde diferentes zonas con transmisión o sin transmisión y que llegaban a la provincia de Salta, y que entonces se realizó y se planteó el aislamiento centralizado en diferentes hoteles o en lugares que estuvieron destinados para tal fin. En ese contexto, nosotros ya vamos estudiando aproximadamente 5.000 a 6.000 personas que ingresaron a la provincia, y esos son los resultados que ustedes van observando, que es lo que nosotros notificamos normalmente de los casos COVID positivos. Las principales fuentes o líneas por el cual el COVID ingresa a la provincia de Salta fueron en una primera etapa relacionadas con países de Europa, principalmente España, Tailandia, Estados Unidos, y en menor grado Bolivia y últimamente Chile. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esto? Estudiamos diferentes escenarios epidemiológicos y planteamos diferentes estrategias. Y hoy en día, en este momento, nosotros estamos en condiciones de replantear las estrategias de vigilancia, porque ya vino prácticamente toda la gente que tenía que venir. El número que nosotros manejamos de casos es importante. La situación epidemiológica del norte del país y de nuestras provincias vecinas cambió totalmente, porque nosotros hasta hace un mes atrás teníamos, digamos, como cercanía solamente la provincia de Chaco, y como los lugares importantes que aportaban casos de COVID a la provincia era Cava, el AMBA, toda la región de el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba en menor medida, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco básicamente, y bueno, y últimamente la provincia de Jujuy, pero también apareció Mendoza, apareció Neuquén y otras provincias del país. Entonces nosotros en este contexto lo que queremos hacer es explicar a la comunidad qué significa y en qué situación estamos. Esta parte de los hoteles es como una parte que ya termina, porque ya ingresan las personas que tienen que ingresar, ya tenemos una casuística bastante importante, sabemos que hay un número aproximadamente entre cada 1.000 repatriados, entre el 4 y 5 personas eran positivas. Pero nosotros en todo este tiempo que se manejaron el ingreso de los hoteles, tuvimos una situación particular, y es la primera que se produce en la provincia, que es con el ingreso el día 22 de mayo de esta persona que condució un camión, que tenía un compañero en la provincia vecina de Jujuy, se convierte en caso positivo y ocasiona la transmisión estrecha en grupo familiar, principalmente ocasionando 8 casos. Esta situación también se plantea en el departamento San Martín, en la ciudad de Tartagal, que son las noticias que ustedes habrán observado la semana pasada, y así sucesivamente vamos viendo pequeños escenarios en donde tenemos que replantear esta situación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros comenzamos a hablar de contactos estrechos, lo primero que nos plantean es ¿qué significa un contacto estrecho? Y entonces es importante, a la luz de todos los resultados que están saliendo en el día de la fecha y la situación que se van a plantear y que seguro ustedes luego las plantearán en sus preguntas, es conocer específicamente qué significa para la epidemiología ser un contacto estrecho. Primero, para que haya un contacto estrecho, tiene que existir un caso COVID positivo que esté confirmado. Si este caso no está confirmado, el contacto como tal no va a existir. A la hora de evaluar mi presencia o mi contacto con ese caso COVID positivo, yo tengo que saber si este caso de COVID está sintomático, o sea que tiene sintomatología clínica, o es una persona asintomática que por supuesto va a tener un tratamiento u otro. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta si nosotros, cuando hemos tenido contacto con esa persona, hemos usado elementos de protección personal, lo que dice acá en el graph EPP. Y nosotros sabemos que ya desde hace un tiempo, uno de los elementos de protección personal de tipo social y que hemos utilizado y que es muy importante es el uso de barbijo o tapabocas.
Entonces nosotros de esa manera el distanciamiento social y el lavado de mano, eso forma parte de todo lo que son elementos de protección personal. Yo no necesito estar vestido o andar por la vida en este momento vestido con escafandra, con barbijos quirúrgicos o barbijos con unas denominaciones especiales, con camisolines, sino que yo tengo que tener en mi vida social básica los elementos necesarios para poder manejarme y comunicarme con el resto de las personas y hacer mis actividades diarias. Y las que a nosotros nos involucra desde el punto de vista social es el uso de tapaboca, es el lavado frecuente de mano, el uso frecuente de alcohol en gel y básicamente mantener el distanciamiento social y la separación entre personas. Acá es importante esto porque una de las condiciones que hablan de contacto estrecho es cuando las personas se encuentran a menos de 2 metros. O sea, cuando se comparten, cuando nosotros les decimos, si van a hacer una reunión, por favor que la reunión no ocupe más del 50% de lo que el local se habilita. Entonces nosotros tenemos que mantener un distanciamiento social importante donde nos asegure que al menos tenemos que estar 2 metros entre una persona y otra y tendríamos que distanciarnos un poquito. Otra de las situaciones que se plantean es que no se deben estar en un contacto estrecho permanente por más de 15 minutos. Esto es lo que se aplica a todo lo que es el personal de salud, a los convivientes familiares, al área laboral y todo lo que sea el área de trabajo y al área social. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, en este escenario que nosotros planteamos a partir de hoy, 8 de julio, en la provincia de Salta, es un escenario en donde tenemos que trabajar muy intensamente en esa búsqueda del virus, pero en contactos estrechos identificables con un caso COVID positivo. No todos somos contactos estrechos de un caso positivo. Entonces tenemos que identificar bien esto. ¿Cómo se maneja un entorno de contacto estrecho? Lo primero, y de acuerdo a la indicación del Ministerio de Salud de la Nación, la persona que se transforma en contacto estrecho o que es un contacto estrecho, a partir del momento que se entera de que estuvo en contacto con un caso COVID positivo, lo primero que debe hacer es aislarse. Y acá nos vamos a detener y es necesario que ustedes como comunicadores sociales y que son los que llevan las noticias a todas nuestras casas, entiendan y transmitan bien este concepto. Aislarse significa que yo me tengo que ir a mi domicilio en las condiciones en las que pueda, si no hay que buscar algo adecuado y alternativo, y yo tengo que estar aislado, solo, separado en una habitación. Hay un concepto que a nosotros nos preocupó, sobre todo en estas últimas 48, 72 horas, que es el decir, yo soy contacto, voy, me realizo el hisopado nasofaríngeo y continúo tranquilo por la vida. Ese es un concepto erróneo y equivocado y nos va a llevar al fracaso epidemiológico. Desde el momento en que yo me entero que soy contacto de un caso positivo, debo aislarme, autoaislarme y comunicar a la autoridad competente y a la que me corresponde por el lugar en donde vivo, en donde me tienen que mantener aislado. Debo estar notificado en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS 2.0, y allí se notifica tanto el caso positivo como el contacto. O sea que tiene que haber un registro. Tiene que haber un reporte diario de esa persona que se encuentra en aislamiento por contacto estrecho, en donde todos los días debe informar a la autoridad de salud que no presenta ni signos ni síntomas compatibles con COVID. Si nosotros cumplimos esto, vamos a poder sobrellevar bien esta pandemia y continuar realizando acciones de intervención y de vigilancia que tengan éxito. Pero somos nosotros los que tenemos que también tener un cierto grado de responsabilidad social, porque ya durante todo este tiempo venimos repitiendo y se da conocimiento de todo lo que se está haciendo. Entonces, si tengo contacto con un caso COVID positivo
o tengo la alta sospecha, debo aislarme y debo quedarme en mi casa. Entonces, en este marco, lo que nosotros tenemos que insistir es más aislamiento y cuarentena para los que son contactos de casos COVID positivo y el uso racional de los hisopados nasofaringios como corresponde y como lo marca la norma de la provincia de Salta. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces, y es lo que nos están planteando, yo fui contacto de un caso COVID positivo, voy, me realizan el hisopado nasofaringio y hasta que esté el resultado yo me voy tranquilo por la vida. Y eso es una equivocación que vamos a cometer y por lo tanto de ahí no vamos a poder volver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, si yo fui contacto, producir el aislamiento y realizar el aislamiento. Notificar diariamente que no tengo ni signos ni síntomas. Y al día número 12 de aislamiento en domicilio o centralizado, como a mí me corresponda, tengo que hacerme el hisopado nasofaringio, que eso sí se lo hace la autoridad competente, que es el Servicio de Salud Pública de la provincia de Salta, a través de cualquiera de sus efectores en el nivel operativo. Si ese hisopado nasofaringio es negativo, entonces a esa persona se le levanta el aislamiento restrictivo que tenía de cuarentena y puede continuar normalmente con su vida social diaria. Si esa persona es positiva al final de su cuarentena, debe continuar aislado en un servicio de salud, porque nosotros todavía seguimos manteniendo el tema de la internación, hasta que se le negativiza el hisopado nasofaringio, que es lo que nosotros llamamos la recuperación del paciente COVID. Esto es importante para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, porque son múltiples las preguntas que nos dicen qué son los contactos, cómo se trabaja, y es la manera que nosotros vamos a trabajar esto. Y a su vez queremos presentar a pedido de muchos medios y ya digamos con la casuística que tenemos, cuál va a ser de ahora en más el modelo de parte que nosotros damos, porque tenemos que unificar criterios para poder informar a la gente. Y este es el parte con los datos obtenidos a las 13:30 del día de hoy, que es lo que va a salir en los medios que ustedes ya lo están teniendo digamos en este momento. Pero acá hay conceptos que a mí me gustaría que nosotros interpretemos qué es lo que me está diciendo este número frío. Hay situaciones muy particulares, ustedes habrán escuchado el día sábado en las declaraciones del ingeniero Villada y del doctor Posada y del propio gobernador, por supuesto, que hay tres departamentos con un cierto grado de criticidad, que es el departamento San Martín, el departamento Orán y el departamento General Güemes. ¿Y por qué? La explicación está en esos números. Ya en este momento, a nosotros desde el punto de vista epidemiológico, no me importa quién viene o no me importa tanto, porque yo sé que que viene en un hotel que está repatriado lo tengo aislado, sino que tengo que poner énfasis en quién circula en estas localidades. Por eso es importante, por la resolución que sacó el COE el día sábado o domingo, leer bien lo que dice y es evitar el desplazamiento entre localidades pertenecientes a estos tres departamentos, porque son departamentos en donde se ha producido transmisión estrecha entre personas del propio vínculo familiar, ¿sí? También hubo en el entorno de los equipos de salud pública y relacionados con la actividad laboral. Esos tres parámetros son suficientes para que nosotros cambiemos la estrategia y no tenemos que esperar ni dar mayores explicaciones en el cambio de estrategia, y que todo el que es contacto de un caso positivo debe ser aislado, debe ser estudiado con hisopado nasofaringio hoy al día número 12 de haber tenido el contacto. Doy un ejemplo. Si yo estuve en contacto con un caso positivo el día 29 de junio, mi estudio
si yo estoy aislado, tengo que estar aislado, aproximadamente será el 9 o el 10 de julio. Calculo más o menos que deben ser los 12 días. Recién ahí, si soy negativo, me darán el alta. Si soy positivo, continúo hasta que se negativiza la PCR. Estos 3 departamentos tienen particularidades. Sí, tienen particularidades. El departamento Orán tiene su particularidad por el caso que ingresa el 22 de mayo, que ocasiona casos COVID positivo en un contacto estrecho. Tenemos una persona fallecida sin un nexo completamente estudiado, pero ya con contactos dentro del equipo de salud, del entorno familiar y barrial positivo al día de hoy. Por eso hoy día van a ver ustedes que se notifican 12 casos nuevos. En esos 12 casos nuevos están esas personas del contacto estrecho de los estudios de Orán. En Tartagal también tenemos contactos relacionados en el equipo de salud, también tenemos contactos de pacientes. Entonces, eso es lo que hablamos de la aparición de casos secundarios a los casos primarios. Y en la localidad de Güemes tenemos relacionados con actividad laboral. Entonces, no esperemos más, trabajemos sobre esto. Y a esto se suma una particularidad geográfica, por una cuestión de accesibilidad, desde el departamento de los Andes, porque está muy relacionado con la zona andina de la provincia vecina de Jujuy, y allí tenemos actividad minera que tiene una determinada complicación bastante importante con COVID-19 y que por supuesto tenemos que limitar el ingreso de personas al departamento de los Andes, básicamente a San Antonio de los Cobres. Es por ello que la zona de Olacapato y de Cobres son zonas que tienen en este momento el tránsito suspendido, al igual que los límites de Jujuy, tanto en el río de las Pavas, en Palma Sola o en el río Piedra con el norte de la provincia y por supuesto la frontera argentina con Bolivia. Pero nosotros nombramos estos 3 departamentos que son los más importantes, pero le pedimos a todos los otros departamentos que en este momento no presentan actividad de COVID, es que no deben bajar sus brazos y tienen que seguir luchando y tienen que fortalecer sus actividades propias de vigilancia. En este momento nosotros no podemos comparar un departamento como Cachi con el departamento Orán. Desde el punto de vista epidemiológico sería un acto irresponsable ponerlo a los 2 departamentos en el mismo perfil epidemiológico. Entonces esto es una situación que nosotros la vamos revisando día a día y se va actualizando día a día. ¿Qué más tenemos nosotros sobre esto? Bueno, esto es un gráfico, le pedimos disculpas, lo hicimos nosotros en la oficina con todo el equipo de vigilancia que está allí al final haciendo barra y la residencia de epidemiología también que me están haciendo señas que no me tengo que olvidar. Y vemos dónde están todo esto y todo es explicable. Básicamente lo que a nosotros nos preocupa son las localidades que están sobre Ruta 34 y 51 en los departamentos Orán y San Martín y el departamento Güemes. Pero no nos olvidemos de la capital, del departamento capital, porque va a tener un tratamiento especial, porque tenemos más del 50% de la población de Salta está centrada en el departamento capital, como todo lo que es el Gran Salta, que tiene la mayoría de los habitantes. Hay un flujo permanente de personas de un municipio a otro por razones laborales o por atención de familiar enfermo, de médicos, de las situaciones que ocurran. Pero básicamente nosotros tenemos que tener en este contexto algo claro. Yo no me debo desplazar, no me debo mover si no es necesario realizarlo. ¿En qué parte de la curva estamos? Todavía no se lo podemos decir. ¿Por qué? Porque nosotros recién comenzamos a transitar nuestros primeros casos de contacto estrecho. En la medida en que nosotros transitemos eso, iremos construyendo nuestra propia curva. Hasta ahora lo que nosotros estábamos viendo es un reflejo de lo que pasa en el país.
porque vienen personas de Buenos Aires, vienen personas de Cava, de Córdoba, de Mendoza, de Río Negro. Entonces, básicamente, tenemos que cumplir con todo lo que nos están diciendo, evitar el desplazamiento, utilizar todo lo que está referido al distanciamiento social, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel. Si yo tengo una situación problemática en mi entorno familiar o laboral, yo no tengo que preocuparme, sino que tengo que ocuparme del tema y para eso tratarlo con cierta razonabilidad para saber qué es lo que tenemos que hacer con el asesoramiento del equipo técnico local que a nosotros nos toca estar relacionados. Así que básicamente esto es lo que nosotros le queríamos presentar. Este es el nuevo parte que vamos a comenzar a difundir, no sé si a partir de hoy o a partir de mañana, ya nos dirán la gente de prensa. Hay una actualización permanente con el parte de Nación. El parte de Nación se alimenta automáticamente de lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, por eso es que recalcamos de que todo tiene que estar notificado en ese sitio. Así que bueno, eso es todo lo que es nuestra información desde el punto de vista de vigilancia. Vamos con las preguntas. Bueno, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío Pérez para El Tribuno. Sí. Primero, si podemos en este punto pasar un poco en limpio cuál es la cantidad de contagiados que hay en la actualidad en la provincia, cuáles son de residencia y cuáles son con residencia afuera, y si ya no se va a seguir haciendo esta separación en la contabilización que se venía haciendo a merced de que ya no va a estar entrando gente. Justamente lo que ya se trata de unificar, porque nosotros tenemos que empezar a manejar otros parámetros que son los de los contactos, la vigilancia de contactos, es que ya nos manejamos con pacientes residentes en Salta, que son estos 70. Estos 70 son los que, por supuesto que en una vez el parte de la noche puede tener otro número, porque nosotros estamos acá en esta conferencia y se siguen cargando información y si hubiera casos positivos los van a cargar obviamente. Pero de residentes salteños hasta las 13:30, que es el momento en que se tomó parte, son 70. Dentro de este contexto, los que ya están clasificados como contactos de casos COVID positivo son 17. O sea que eso es lo que a nosotros nos hace que cambiemos el escenario y que insistamos en este escenario del aislamiento ante caso de contacto de COVID positivo. No sé si eso es su pregunta. Y en cuanto al resto de las notificaciones, ya directamente se va a tomar por residencia en la provincia de Salta y lo otro no, porque va a la residencia de cada provincia. ¿Sí? Y una cosita, perdón, disculpe, una cosa que siempre nos pregunta, porque siempre sale por ahí uno más en el parte de Nación, pero hay una letra chiquita que dice el parte de Nación que todas las personas COVID positivas que no residen en la Argentina se suman a la provincia de carga. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que es residente de Bolivia, se suma a la provincia de Salta. Sí. Buenas tardes, Cecilia Agüero para Informate Salta. Preguntarle cómo se está trabajando para identificar a los pacientes ceros, como en el caso de Colonia Santa Rosa, y también sobre los 2 muertos que están informando desde Nación. La segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta, fuimos nosotros los que nos informamos el deceso de 2 personas el día sábado que estaban con un hisopado nasofaringeo positivo y se explicó las causas de fallecimiento, una relacionada a un cáncer hepático y la otra está en manos del CIF, del Centro de Investigaciones Fiscales, que es quien tendrá que informar todo lo referido a ese caso. En cuanto a la primera parte de la pregunta, cuando nosotros tenemos un caso positivo que no tiene un nexo epidemiológico conocido, lo que se hace es buscar de dónde pudo venir y por eso los niveles operativos utilizaron mucho el término caso cero, ¿sí? O sea, el caso índice de dónde vino. En este momento lo que se hace es, en una primera instancia, es el primer anillo de contactos, que se investigan todos los contactos estrechos de esa persona que es COVID positivo, que pueden ser convivientes, personas relacionadas a su domicilio, a su barrio.
Y si nosotros, como el caso de Colonia Santa Rosa, que nos está dando algunas complicaciones para encontrar las relaciones, se manejan diferentes hipótesis. Una que quizás no esté por ahí la búsqueda del caso índice, que tiene que estar en otro lado. Entonces nosotros ahora vamos a utilizar otro tipo de herramientas que ya están enviadas a las áreas operativas para que se implementen luego de los 14 días, que es la de modelos de estudios poblacionales para investigar con otros métodos que estén disponibles. En el caso de Orán, de los casos de Orán han sido más fáciles porque sí se han identificado tanto en el equipo como en el entorno barrial y familiar, a lo mismo que el de Tartagal. Pero bueno, el de Colonia es el que todavía nos está dando un poquito de dolor de cabeza, ¿sí? Y hay que tener paciencia y esperar. Y ahí es importante que ustedes sepan algo. Cuando nosotros sabemos o confirmamos el caso, contamos 14 días a partir de ese día para hacer la primera etapa de las investigaciones. Cuando se concluyen las investigaciones en el día 14, nosotros ponemos 2 periodos de cuarentena más de vigilancia intensificada, en donde se van a incorporar otras herramientas de vigilancia que ya incluyen la presencia de pacientes internados con infecciones respiratorias agudas graves, derivaciones, casos de neumonía, decesos, y todo lo que se refiere a la patología respiratoria. Así que la situación de Colonia Santa Rosa no termina a los 14 días, sino que luego tendrá 2 periodos más de 14, o sea 28 días más, para continuar con esas investigaciones. No se le levanta la cuarentena a la localidad, porque en este aspecto las localidades también entran en cuarentena. Buenas tardes, coordinador Ignacio Carrizo para el diario Voces Críticas. Consultarle 2 cuestiones. La primera de ellas, si con todo lo que se está planteando se puede hablar de una circulación comunitaria en la provincia, y por segundo, consultarle si se puede también ir pensando en un retroceso de fases en toda la provincia de Salta, ¿no? Sí, las preguntas que usted me hace son muy generales, por eso yo, adelantándonos a esto, comparaba el departamento Cachi con el de Orán. Lo que nosotros estamos trabajando es en nuestra mayor unidad de análisis, el departamento, porque tiene localidades que están conectadas, y por eso hablamos del término conglomerado y trabajamos con la aparición de casos secundarios en determinados conglomerados. Entonces creemos conveniente, desde el punto de vista epidemiológico, dividir a la provincia por departamento con las localidades asociadas y no generalizar a toda la provincia. Y por supuesto, la vuelta de fase son temas que siempre están vigentes en la cartera política, pero que nosotros vamos asesorando y vamos viendo qué es lo que sucede. Repito, el departamento Orán, San Martín y Güemes tienen bastante restricción. Hay una resolución y ellos tienen limitadas muchas de las actividades. Entonces ahí sí se tienen que respetar todas esas limitaciones que hay. Emilio Alonso, para qué pasa Salta, y bueno, quería consultarle, dado que hay varios profesionales de la salud que han sido afectados por el virus, ¿con qué recurso humano cuenta la provincia? Y ante alguna eventualidad, ¿se piensa en una estrategia? Cada nivel operativo tiene que tener organizado y planteado el plan B. Y acá nosotros tenemos que llamar a la reflexión a los equipos de salud. Justamente es donde mayor protección debe suceder en los equipos de salud, porque el equipo de salud es quien atiende a las personas. Entonces somos los que más protegidos debemos estar y debemos utilizar los elementos de protección personal. Entonces lo primero que se realiza en esta situación es plantear qué es lo que ha sucedido en esos servicios de salud, cuáles han sido las normas de atención, reforzar con capacitación y por supuesto conversar con el nivel operativo para saber cuál es el plan B de asistencia que tienen ante esta situación. Doctor, buenas tardes. Silvana Bacari de Radio Salta. ¿Cómo está usted? Quería saber el estado de salud de la señora embarazada y cuál es la explicación científica a los contagios del personal sanitario, tanto enfermeros como médicos, ¿no? Porque ellos trabajan con toda la protección científica y sin embargo tienen casos positivos. Gracias.
En cuanto a la persona embarazada, fue trasladada al Hospital Público Materno Infantil porque es donde tenía que tener la asistencia ginecobstétrica. Por lo que tengo entendido, está en buen estado de salud. Y justamente lo otro era lo que yo le planteaba, o sea, los equipos de salud tienen que cumplir con todas las normas del uso de los elementos de protección personal para saber, para evitar que sucedan estos contagios. Lamentablemente hemos comenzado en este tipo de escenario que no era lo adecuado ni lo previsto, entonces hay que replantear que realmente tengas los elementos de protección personal y que los uses adecuadamente, ¿sí? Y en todo tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos acá, y eso es algo que en la discusión que hemos tenido hemos insistido en recalcar, sea personal esencial del área de salud, del área de seguridad o de la que fuere, si es contacto o está en una situación que tiene que hacer aislamiento, ellos también deben cumplir el aislamiento. Entonces, si yo tengo un profesional de la salud, tengo que cumplir el aislamiento los 14 días como marca la información de contacto. No puede ser que para un sector haga el aislamiento, para otro no, sino que tengo que cumplir ese aislamiento sí o sí. Entonces se tendrá que ver y replantear a ver qué es lo que pasa en esos lugares. Doctor, ¿cómo le va? Mauricio Cazón de Radio 10. Le quería preguntar, hay profesionales de la salud que ya han hablado de una línea muy delgada al paso de la circulación comunitaria. ¿Cuál es la explicación técnica y lo más sencillo que se pueda? Y si es inevitable esto, que hablaban de eso también. La línea delgada es la que estamos planteando en este escenario. O sea, yo creo que es una cuestión de sutileza de palabras que se utilizan. Nosotros estamos explicando desde el punto de vista técnico y de la vigilancia, donde tenemos transmisión y donde tenemos que reforzar las actividades. Entonces la lectura que tenemos que hacer es trabajar en esos conglomerados o departamentos para definir bien el rol, el momento que estamos cursando e implementar allí todas las medidas de vigilancia. O sea, no creo que cambie mucho un término con el otro, porque estamos hablando de transmisión estrecha y transmisión en determinada zona, ¿sí? Doctor, para Multivisión, Canal 9 FM, estamos en vivo. Descartamos definitivamente que no hay circulación, todavía no hay circulación viral en el norte de la provincia, y consultarle también por los empleados del correo, qué es lo que pasó, en qué condiciones se encuentran, cuál es la situación de ellos. No, a ver, la primera parte de la pregunta, nosotros... ¿Descartamos que hay circulación viral en el norte? No, yo no descarto, o sea, nosotros tenemos una transmisión, una actividad de, digamos, en determinados puntos conglomerados dentro de la ciudad de Orán, porque se presentaron casos secundarios, ¿sí?, a los casos primarios. Por eso es que allí debemos intensificar nuestra tarea y nuestra actividad, ¿sí? Esto puede ocasionar más casos. Insistimos en que también hemos tenido casos relacionados en Tartagal con gente del equipo de salud y en Orán. Entonces no descartamos nada. Estamos afirmando de que allí hemos tenido transmisión entre personas con casos secundarios de casos COVID positivos. ¿Va a haber nuevas restricciones? Ellos ya las tienen, a las restricciones propias con la resolución del fin de semana. Nosotros tenemos que continuar con esto y hacer que se cumplan durante todo este tiempo. Y el tema de la otra parte de la pregunta, no sé... Los empleados del correo. No, eso están del servicio de paquetería. Sí, esos están aplicando el protocolo y se están estudiando cuál ha sido su desplazamiento y su nexo, porque ahí hay una parte de nexo que se está estudiando. Buenas tardes, doctor. Nahuel Toledo para el diario La Gaceta. Quería consultarle este total de 70 pacientes que figuran en el listado de personas residentes en Salta. ¿Qué número pertenece justamente a trabajadores de la salud contagiados? Y si se puede establecer un rango etario justamente entre estos pacientes con COVID positivo de los que están contagiados justamente. ¿Qué rango etario se maneja? Sí, de este grupo tengo 2 del equipo de salud, de estos 12 de hoy. Sí, hay 2 del equipo de salud y hay uno, creo
creo que están entre 40 y 55 años, por ahí el rango de edad. Pero de los de hoy tenés 2 y del otro grupo tenés 4 personas. Son del equipo de salud. 6 en total, sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gustavo Pardo de dnisalta.com. Sí, buenas tardes. Preguntarle por los vuelos que han llegado a la provincia y que se han empezado a prohibir, si tienen una estadística de test que hayan presentado quienes ya hayan llegado a la provincia. Y segundo, usted dijo en su alocución, que lo mejor era prevenir la circulación entre municipios, pero de todas maneras sigue abierto el turismo interno. ¿No es un tanto incongruente? Bueno, sí, totalmente. Primero el tema de los vuelos. Bueno, anoche fue suspendido uno de los vuelos que ingresaban, tienen prohibido el ingreso a la provincia. Sí, me refiero a los anteriores, a los que llegaron en los 100. En este momento tenemos nosotros de personas que ingresaron a la provincia un remanente de 680 personas todavía están para finalizar la cuarentena. Lo que sí es importante destacar que de estas personas, ¿se acuerdan que en algún momento se les pidió que tenían que venir con una PCR negativa? Y aunque vinieran de zonas con transmisión, con una PCR negativa podían venir. De ese grupo, 2 personas convirtieron esa PCR y están con PCR positiva aislado acá en la provincia. Uno está acá en Salta y otro está en Rosario de la Frontera. Por lo tanto, es una estrategia que si bien venís con la PCR, lo mismo tenés que hacer la cuarentena. Hoy en día está suspendido eso. No ingresan ni por tierra ni por aire tampoco. Y en cuanto al tránsito de personas entre municipios, se ha pedido, por supuesto, a la autoridad política, de que eso se tiene que restringir más. Y por supuesto que si uno se desplaza de un lugar al otro, hay que ver que tengas el permiso de circulación adecuado, que puedas justificar todo. Ahora, dentro del norte, entre los departamentos Orán y San Martín y Güemes, las limitaciones son mayores, ¿sí? O sea, volvemos a insistir, esos departamentos son los que tienen la mayor cantidad de restricciones por lo explicado de los casos que se presentaron. Gracias. Doctor, buenas tardes. Ramiro Jiménez del Tintero de Salta.com. Esta madrugada llegaron 34 policías de Salvador Massa, estuvieron 3 semanas allí, no les practicaron hisopado, según sus propias declaraciones, y no fueron aislados. En este sentido, en 2 días tienen que volver a presentarse a trabajar. Esto, ¿cuán peligroso resulta para toda la ciudadanía de Salta? Lo que nosotros tenemos conocimiento del equipo de Salvador Massa y con las fuerzas públicas, estaban controlados allá estas personas, así que estimamos que tienen que haber venido con las recomendaciones adecuadas, ¿no es cierto?, para hacer el relevo, porque estamos dentro de la misma provincia, es personal esencial, y dentro del personal esencial nosotros tenemos las restricciones permitidas y se hacen los controles periódicos. Inclusive hay un grupo de personas residentes de Fuerza de Seguridad que estaban en Salvador Massa que no son residentes de la provincia de Salta. Están en otra que fueron controlados y sí tenemos conocimiento de ellos. Al 29 de junio, en Yacuiba se registraron 136 casos positivos de coronavirus. Sí. Esto representa un gran peligro y no fueron directamente a cuarentena, no fueron aislados. En 2 días regresan al trabajo. Sí, bueno, habría que ver y plantear a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal? Daniel Torres para Periódico El Expreso. Esto de separar la provincia en regiones, ¿sería una cuarentena inteligente? ¿Es lo que están haciendo? ¿Una cuarentena? Inteligente. Un buen término, me gusta. Lo aplicó el doctor Nayar, por ejemplo, de Loña Tibia. ¿Eso sería esta cuestión de dividir la provincia en regiones? ¿Cómo están trabajando con los mineros? Hay una preocupación muy grande en este sentido, porque veo algunas fotografías que ya están aislados, están en cuarentena. ¿Esto sería una cuarentena inteligente antes de pasar a hablar de circulación comunitaria, si se quiere? Muchas gracias. Sí, ahí tendríamos que separar 2 cosas.
lo de cuarentena inteligente es un término aceptado y es, digamos, va dentro de lo que son las premisas de la vigilancia. O sea, una persona no tiene el mismo riesgo a otra porque viven en distinto lugar, tienen distinta exposición. En eso se basa el separar por departamento y trabajar por departamento. El tema de la minera es un tema importante y hay un protocolo de minería y se está trabajando de acuerdo a este protocolo, por eso es que surgieron casos positivos en base a ese protocolo y allí se suspendió todo tipo de avance o retroceso con las mineras. Pero estas mineras se encuentran en otra provincia, no en la provincia de Salta, ¿sí? Me surge la de los controles grupales, los acompaña la provincia, ya el Oñatibia, el Materno y la UNSA anunciaron que van a aplicar este sistema. No, lo que a usted se refiere específicamente es al pulse testing. Sí. Bueno, eso es un trabajo de investigación y acá, o sea, debemos aclarar bien. Nosotros desde el punto de vista de la Dirección de Epidemiología vemos totalmente positivo que se desarrollen estas técnicas a través de equipos de investigación, que aquí está participando un equipo que es el de la UNSA, el del laboratorio INIQUI, y lo que se refiere son a test agrupados, que lo único que hace, esto no nos modifica a nosotros la vigilancia ni lo que tenemos que hacer con la epidemiología del lugar. Lo que a nosotros nos resuelve es aplicar una técnica donde agrupamos 4 o 5 muestras para hacer una sola PCR. Si ese pool de muestras sale positivo, se estudian las 4 o 5 por separados y si sale negativo, se asume que todo es negativo. Entonces, a eso se refiere, es algo importante que se tiene que desarrollar, pero mientras tanto eso no reemplaza ninguna actividad de vigilancia ni de cuarentena, ¿me entiendes? Son dos cosas que van por caminos diferentes y que se deben desarrollar, pero por supuesto dentro de lo que marcan las líneas de investigación con todas las leyes vigentes en la provincia en la actualidad. Buenas tardes, doctor Marcelo Montenegro de Telefe Salta. Para preguntarle, bueno, qué sucedió en Vaquero porque se activó el protocolo en el día de hoy. Era un agente de tránsito de esa localidad. Bueno, protocolos hay con signos y se síntomas. sabía también que, bueno, pasó al Papa Francisco, ¿no? Sí. Cuando hay personas que tienen signos y síntomas compatibles con COVID, que esos son los pacientes sospechosos, internamente lo que nosotros decimos es se activa un protocolo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una persona que entra en la categoría de casos sospechosos de COVID-19 y que se tienen que cumplir todas las líneas de investigación hasta confirmar o descartar la enfermedad. ¿Sí? ¿Cómo le va? Jesús Ruiz para Canal 2. Preguntarle si los testeos privados ingresan en el conteo del Ministerio de Salud. Hay lugares que se están realizando por positivo o negativo, no hay cifras concretas. Ingresan en los conteos que se dan en Salta y sobre todo cómo se trabaja. Usted decía que no hay circulación comunitaria en Salta ni peligro de que ello pase, pero los médicos profesionales dicen que es inminente, que estamos a casi nada y va a depender de la sociedad en cuanto a lo responsable o no de los seres que transitan en los distintos puntos de la ciudad o de la provincia. A ver, vamos a ir por parte porque su pregunta se ha extendido un poco. Primero, cuando nosotros hablamos de testeo, usted se refiere a la realización de PCRs. PCRs en lugares privados, claro. Sí. En la ciudad de Salta hay 4 laboratorios que realizan la determinación de PCR para COVID-19. Hay 3 laboratorios privados y 1 público. Estos 3 laboratorios privados se encuentran habilitados por el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta y cumplen con todos los requisitos de notificación al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. O sea que ellos informan todo lo que realizan con el mismo protocolo que hace el Hospital Señor del Milagro. O sea, el estudio de casos sospechosos, notifican los casos sospechosos, el estudio de contacto o de final de cuarentena y lo notifican de igual manera, sean positivos o negativos. Y el tratamiento de esos resultados tiene el mismo tratamiento que el de los de la provincia, porque cuando nosotros hacemos este
parte que usted está viendo acá con los casos de Salta, incluyen los del laboratorio provincial más los 3 laboratorios privados. O sea que entra todo en el mismo paquete. Esa es la primera parte. La segunda parte de su pregunta. Era ¿a cuánto estamos de lo inminente que es? Usted dice que no hay circulación. Los médicos dicen que es inminente. ¿Depende de la población? Yo ya le expliqué recién, le estamos diciendo dónde tenemos la transmisión, ¿sí? Si usted lo quiere poner el equivalente a circulación, póngalo, pero le estamos diciendo dónde son los lugares donde ya aparecieron casos secundarios de casos primarios. Entonces, estamos hablando y diciendo lo mismo, porque justamente lo que queremos es que la población tome conocimiento y tome conciencia de esto, haya responsabilidad individual para que nosotros podamos sobrellevar esta pandemia. Y en este aspecto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Lograr que no tener las terapias intensivas colmadas, no tener todos los respiradores utilizados, no tener servicios de salud colapsados. Entonces nosotros, hasta ahora, ustedes están viendo en este momento, en el día de hoy, y espero que cuando termine la conferencia sea así, yo no tengo ningún paciente instalado en un respirador, o sea, con asistencia respiratoria mecánica. Entonces eso habla de que se está haciendo una vigilancia y tengo muchos pacientes, personas asintomáticas. Entonces todavía estoy en una etapa prehospitalaria, de que por supuesto van a haber más casos, seguro que van a haber más casos. ¿Que va a haber transmisión? Hay transmisión, ya lo estamos diciendo. O sea, ¿en qué lugares hay que reforzar la vigilancia? Entonces, escuchemos el mensaje, atendamos bien lo que estamos diciendo. Entonces, Departamento Orán, Departamento San Martín y Departamento Güemes, le estamos diciendo que están apareciendo casos secundarios. Samuel Valdivieso para Todo Salta Noticias. Entre ayer y hoy se está figurando, o el total es de 12 casos. ¿No serían 14 casos? No sé por qué me decís 14 casos o 12. Ten en cuenta que nosotros tomamos los casos que se cargan desde las 0 horas en adelante y tomamos el parte de ayer que salieron 3 y el caso, el parte de hoy que salen 12. Una cosa, acá te estoy hablando yo de residentes salteños, ¿sí? Estamos hablando específicamente de los que están en Salta, no del total de PCR que se realizaron. ¿Sí? Una pregunta más de Germán Cruz, un colega del Valle del Lerma. Figura en Cerrillo un caso, en Cerrillo un caso, Chicuana un caso y en Rosario del Lerma 4 casos. ¿Dónde estarían estos casos? Pero estos casos, ten en cuenta que no están físicamente en este momento ahí, son casos acumulados. Por ejemplo, el de Cerrillos es un caso que está relacionado a una actividad comercial. El de Chicuana es un repatriado que está todavía en el hotel, y los de Rosario de Lerma están relacionados tanto a la localidad de Rosario de Lerma como a la localidad de Quijano. Y algunos de ellos fueron casos que se presentaron a fines de marzo, principio de abril. Estamos hablando acá de casos acumulados, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, José Ruiz para Canal 10. Ayer hablamos con el doctor Esteban y nos decía de que en algunos puntos se perdió el paciente cero y que es una forma de perder la brújula. Se viene un fin de semana largo, aún con un turismo interno liberado. ¿Es una bomba de tiempo? ¿Hay temor? Y sí, yo perdí un paciente cero es andar sin brújula, eso estamos totalmente de acuerdo, porque lo primero que nosotros buscamos cuando tiene el caso positivo es buscar el nexo. Si no hay nexo, nosotros no podemos avanzar en la investigación epidemiológica y entonces nos comenzamos a perder antes de comenzar la investigación. Acá, o sea, va a ser un fin de semana largo, pero hay guardia permanente en el Centro Operativo de Control y Seguimiento. O sea que esto se sigue trabajando jueves, viernes, sábado y domingo. De FM Todos 97.9, Noemí Díaz. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber el caso que hay en el Papa Francisco de una mujer fallecida por el COVID, ¿verdad o no? Yo no tengo conocimiento de algo, no me informaron hasta este momento que yo estoy acá, ¿no? Otra también, ¿en el registro civil se hizo hisopado? ¿En la mañana de hoy? ¿Por qué motivo? ¿Por el COVID? ¿Pero por qué? No le entiendo la pregunta. No sabe, porque me pasaron la data, pero no sé si es cierto, quisiera que me lo diga, si en el registro civil se registró a alguna persona con temperatura alta y le hicieron un hisopado.
Yo al momento que estoy acá, la verdad que no tengo conocimiento de eso. Eso es lo que está pasando. Otra cosita también, acá me manda una colega, dice cómo mejorar los canales de comunicación con todo lo que es la prensa, porque mayormente saben de un lado, del otro, de acá, y nunca pueden tener con certeza toda la información. Usted la información que tiene en el parte diario le puedo asegurar que es lo que tomamos del sistema, tanto público o privado de toda la provincia de Salta. Y brindamos el 100% de la información. Bueno. Por eso estamos explicando acá. Y justamente volviendo a su pregunta de hisopado, es lo que estábamos hablando cuando comenzó esta conferencia. Le estoy respondiendo cuando comenzó la conferencia, en que nosotros no es necesario salir así a obtener hisopados sin entender el porqué. Entonces justamente tenemos que plantear bien el escenario epidemiológico y tomar la determinación lógica y la que corresponde. Porque, vuelvo a insistir, a usted le hacen el hisopado nasofaringio y muchas veces se interpreta de que eso le da la libertad de poder deambular libremente. Entonces, si son personas que han estado relacionadas a un caso COVID positivo, en este momento esas personas deben estar aisladas, notificadas y tomada la conducta que corresponde. Y al día número 12 recién realizar el hisopado nasofaringio. Así que sería importante esa fuente por la cual usted recibe esa pregunta, que vea y que revisen, ¿no es cierto?, cuáles son los procedimientos, para que nosotros de esa manera, a través de ustedes, podamos explicar bien y comunicar bien a la comunidad. Bien. ¿Qué tal, doctor? Lucas Moyano para Cadena Máxima. A partir de tantos casos que hubo en un mes, ¿cuál sería el número o la situación que debiera suceder posteriormente para retroceder a fase 1 o a una fase anterior y que no sea muy tarde? Y también la situación del plasma, cómo la están llevando y si esta funciona. Muchas gracias. Situación de plasma, ya he visto que el día de ayer se hicieron las primeras donaciones de plasma. La primera donación de plasma lo dijo la doctora Saracino del Centro Regional de Hemoterapia. Y a la primera parte de su pregunta, perdón, podría bajar un poquito discúlpeme, pero disculpe. A la primera parte de su pregunta, esto es una cuestión de vigilancia del día a día. En el momento que nosotros comencemos a tener los casos de transmisión autóctona, los casos autóctonas, compensamos con lo que se denomina el tiempo de duplicación, que usted lo habrá escuchado en el nivel nacional. Entonces, en la medida que los tiempos de duplicación se van acortando, las medidas se van endureciendo. Entonces, eso es una cuestión, una relación directa. No sé, por ahí es muy técnica la respuesta que le estoy dando, pero no sé si satisface su pregunta, pero nosotros vamos evaluando todos los días esto, y en la medida en que van apareciendo una mayor cantidad de casos con una menor intervalo de tiempo entre uno y otro, es que se va aumentando el tiempo de duplicación. Pero no estamos en esa situación ahora. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Jesús Morales, Radio Voz. Bueno, primeramente consultarle por qué la cifra no coincide con lo que emite el parte, en este caso el parte diario de Nación, lo que manejamos nosotros, el periodismo, más de 90 casos, y en este caso ustedes dan una cifra de 70 casos. Y otra sugerencia, si se puede emitir partes diario, aunque sea uno al mediodía, otro a la tarde-noche, para que estemos actualizados, porque por ahí no se mandan los partes diarios de cuántos casos se dan positivos al día. Y yo creo que ustedes como funcionarios eso lo tendrían que hacer, enviar a todos los medios, a todos los periodistas, para que estemos actualizados con los partes diarios de los casos positivos que se dan acá en Salta. Gracias. Bien, en cuanto a la segunda parte de su pregunta, bueno, lo vamos a trabajar con el equipo de prensa y del ministerio a ver qué se hace sobre el particular. Y en cuanto a a la diferencia del parte con Nación, es lo que explicábamos al comienzo, que es una cuestión de residencia, porque muchas veces cuando usted carga el resultado del laboratorio, queda automáticamente con el domicilio original que tiene en el documento. Yo le pregunto a usted, ¿el domicilio que figura en su documento coincide con el domicilio en donde usted vive en este momento? Sí, pero a ver, de acá, ¿hay alguien que su domicilio no coincide con donde vive? Allá hay uno, allá hay dos, ¿quién más?
3, 4, 5, 6. Acá hay más de 15 personas en donde el domicilio que figura en el documento no coincide con el domicilio en donde vive. Y eso es lo que pasa. El domicilio que figura en el documento es el que está tomado por RENAPER. Entonces, cuando nosotros entramos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, lo que se toma en forma primaria es el domicilio de RENAPER. Luego verificamos el domicilio y se hace donde vive realmente. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Doctor, buenas tardes. César Lazo del portal Salta 4400. ¿Cuál es el total de contagiados o detectados en el mes de julio solamente? Y usted había indicado en su alocución que se recomienda que alguien que tenga sospecha de contagio o cercanía con alguien que estaba contagiado haga el aislamiento. Han pedido 22 médicos de Orán. Hágame por parte las preguntas porque primero estoy haciendo, digamos, un esfuerzo para sacar el cálculo de lo primero que... Entonces vamos por parte. El total de contagiados de julio. De julio. Solamente de julio. Comenzó el día miércoles pasado. Hemos tenido 28 el fin de semana. El día lunes 3 son 31, más 12, 35, 45 casos. Si la memoria no me falla y el equipo está allá, cerca de 45 casos nuevos son los que se presentaron en el mes de julio. Sí. Allí son los notificados, tenemos que ver cuáles quedaron de residentes salteños. Sí, porque nosotros en este contexto sí, serían más o menos 40 salteños aproximadamente. Más del 60% entonces. Sí. ¿Cómo? Más del 60% sería en julio. Sí, por eso es que nosotros a partir del día sábados comenzamos a emitir todas esas restricciones para los departamentos. La otra pregunta era con respecto a lo que usted había indicado del aislamiento. 22 médicos del Hospital de Orán habían pedido hacer ese aislamiento y no se le permitió. ¿Cuál es el motivo? Yo desconozco eso, que no se le hayan permitido el aislamiento, pero de todos modos, me permite, habría que averiguar y nos tenemos que comunicar con las autoridades del Hospital de Orán para que nos diera esa explicación. ¿Te parece? Última pregunta, doctor. Muchas gracias y vamos a evitar las entrevistas individuales porque el doctor necesita volver a trabajar. Buenas tardes, doctor. Jorge Anahuati para Somos Salta y Jujuy. Quería consultarle respecto a, haciendo foco, por supuesto, seguramente en una diferenciación de estos 3 departamentos que viene mencionando, Orán, Güemes y San Martín, con los otros departamentos respecto a la situación de camas disponibles, de las respuestas del servicio de salud para aquellas personas que necesitan de internación. ¿Cómo viene avanzando eso para saber qué respuesta está teniendo el sistema de hospitales principalmente ante este problema? Muchas gracias. Bueno, en ese aspecto, ambos hospitales cabeceras, que son los del Hospital de Orán y el Hospital de Juan Domingo Perón de Tartagal, tienen una dotación de cama y un servicio parecido a lo que tienen acá en el centro de convenciones, preparado para eso, al igual que Güemes. Y bueno, acá en Salta tenemos lo que es la escuelita que le llaman el anexo del Papa Francisco, y el centro de convenciones, que también podría atender gente en el caso de necesidad. Pero hoy no tenemos nosotros ocupados con pacientes con sintomatología, porque los que tienen son asintomáticos. Orán hasta la semana, el domingo, lunes, tenía un solo paciente, y ahora son 4 que se le incluyen, aparecieron ayer, más uno que es de Agua Blanca, y Tartagal debe estar más o menos en la misma situación. Sí. ¿Están también en los hospitales? Sí, no, los casos COVID positivos asintomáticos nosotros los tenemos en el hospital, sí, hasta que se negativizan. Por supuesto, sí. Perdón, entonces por ahora no hay ningún tipo de saturación. No, por eso aclaramos, o sea, están los pacientes, tenemos en internación 24 pacientes, que son los que todavía, hablamos de internación porque nosotros tenemos que referir eso en el sistema nacional, o sea, porque es un tipo de internación por el solo hecho de ser COVID positivo. Gracias, doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, y esperemos tener un buen fin de semana largo. Por favor, difundamos a la comunidad que se quede tranquila, que respeten todas estas normas de aislamiento y todo lo que hemos hablado y seamos responsables a la hora de desplazarnos y de cumplir con todas las normas de prevención del COVID-19. Gracias, doctor. Que anden bien. Gracias a todos por venir. Gracias al doctor Francisco García, coordinador de epidemiología de la... Muy bien, así escuchábamos la palabra de las autoridades del área de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, el doctor Francisco García, que hacía un repaso en el inicio de cómo tenemos que cuidarnos y luego fue avanzando en el devenir de las preguntas y respuestas. Casi les diría que los periodistas fueron en cada una de las apreciaciones pidiéndole la definición concreta. ¿Qué necesitábamos los periodistas? El título que nos están pidiendo los televidentes, los oyentes, si están escuchándonos por la radio. Lo que nos pedían era que confirmemos lo que finalmente, y después de un largo transcurrir de la conferencia de prensa, el título: hay circulación comunitaria en el norte y también en Güemes. Ignacio Beltrán, ¿todavía allí tenemos posibilidades de conversar con el doctor García? ¿Nos escuchás? Bueno, trabajando ahí para poder acercarnos quizás un mano a mano, cortito, tener esta definición que le costó tanto al doctor podernos decir lo que finalmente se transformó a nuestro criterio en el título de la conferencia de prensa de la jornada de hoy. Ignacio, ¿me escuchás? Sí, te estoy escuchando, Ana. Bueno, quisimos hablar con el doctor Francisco García, que rápidamente salió de este salón del centro de convenciones porque manifestaban que tenían que continuar con las actividades justamente del Comité Operativo de Emergencia. ¿Coincidís conmigo en esto de...? Mostraron con los... ¿Coincidís, sí, digo, para poner el título de la conferencia de prensa, que le podemos decir a los salteños que en Salta hay circulación comunitaria del virus en Orán, en San Martín y en Güemes? En definitiva, ¿es el título de esta conferencia de prensa que le costó tanto además al doctor García avanzar en la definición? Sí, sin lugar a dudas. Incluso le pregunté si me descartaban que había circulación del virus y me dijo que no. Me dijo que no pueden descartar que haya circulación viral, sobre todo en lo que es el norte, y que están trabajando y prestándole mucha atención y haciendo foco lo que es sobre todo lo que es la ruta 51, la ruta 50, perdón, y la ruta 34. Estamos hablando de departamento Orán y del departamento San Martín y General Güemes, en donde ya hay contactos en segundo caso, ¿sí? O sea que no pueden todavía determinar cuál es el contacto estrecho o dónde hubo un contacto estrecho entre las personas. Claro. Es por eso que todavía no descartan esta posibilidad. Y además, en el caso de Colonia Santa Rosa, con claridad el doctor dijo, no tenemos el inicio de ese caso. Estamos hablando de una nena de 2 años que dio positivo y que no se pudo determinar dónde se contagió, porque las personas que la rodean dieron todas negativo. Entonces, ese caso también es complejo, es complicado y no tiene el caso cero, ¿no? Exactamente, dijo, las palabras textuales del doctor fueron, nos está dando un dolor de cabeza. Claro, exacto. No detectar todavía cuál es el caso cero en Colonia Santa Rosa. Y otro tema... el caso de esta nena de 2 años. Es una nena que sufrió un accidente en su domicilio en Colonia Santa Rosa, fue al hospital en Orán, donde se le tenía que practicar una cirugía, y antes de que la deriven hacia la ciudad de Salta, se le hace el test del PCR por pedido de las autoridades del Hospital Materno Infantil en la ciudad de Salta. Ahí es cuando se conoce este caso de esta casi niña por casualidad. de 2 años. Entonces es difícil de casualidad. Si no pedían las autoridades del Hospital Materno Infantil que se realizara el test a esta niña, seguramente estamos hablando de más contagios, por lo menos en lo que es el Hospital Materno Infantil en Salta. Bueno, y el otro tema que vos lo pusiste en pregunta y que el doctor no profundizó, no es menor. Tener personas de un correo privado que entregaban encomiendas, que incluso entregaron en el interior de la provincia, que dieron hoy positivo en Capital, no es un caso menor, digo, e insisto en esto, por el contacto que han tenido con distintas personas por su propia labor.
labor, la de entregar un correo, la de entregar una encomienda. ¿Lo soslayó o al menos todavía no se tiene mucha más información respecto de estos dos casos, no? No, solamente dijo que bueno, están cumpliendo con el aislamiento correspondiente. Es una situación bastante similar a lo que pasa con los trabajadores mineros que se encuentran en la Puna salteña, los que se encuentran en el departamento de los Andes, o que hay algunos que intentan ingresar por ese lugar a nuestra provincia desde Jujuy. Es una situación bastante similar a lo que está ocurriendo con estos trabajadores del correo, ¿no? Que están todos cumpliendo con un aislamiento por recomendaciones del COE y de las distintas empresas a las que pertenecen. Muy bien, Ignacio Beltrán, muchísimas gracias.